explico pautas generales de manejo y al final casos clínicos, porque siempre tiene que estar aplicado a la práctica, ¿verdad? Cuando un niño se presenta a la consulta con tos, es un síntoma común, y es tan común que no llama la atención. Pero si le refieren que además de la tos hay sangre, eso siempre va a ser un signo de emergencia. Ahí siempre tienen que estar atentos. Felizmente no es frecuente, ya es ocasional, pero sí una vez que identifiquen que la tos respecto de la sangre, tienen que hacer un manejo urgente para identificar la causa y el cese inmediato del sangrado, sobre todo si es masivo y pone en riesgo la vida del niño. A ver, jóvenes, ¿cuál es la volemia normal de un niño en cc por kilo? Y van a ser internos muy pronto, ¿no? ¿Nadie? Es de 8 a 10 cc por kilo, ¿no es cierto? Si pesa, por ejemplo, 20 kilos, 80, perdón, si pesa 20 kilos, estamos hablando de 1600, su volumen total. Si su volumen total es 1600 y pierde 200 mililitros, ¿qué porcentaje está perdiendo de su volumen total? Es solo una regla de 3 simple. ¿Alguien qué porcentaje? 1600 es 100% del volumen total, 200, ¿qué porcentaje sale? 12.5%, muy bien. Ahora, cuando hay esa caída, la bulimia afecta, ¿no es cierto? Hay repercusión hemodinámica. ¿Qué signos de repercusión hemodinámica por hipovolemia conocen en las funciones vitales? Llene capilar. Taquicardia, ¿qué más? Llene capilar. Llenado capilar, ¿qué más? Palidez. Palidez. ¿Qué otra función vital es importante? Presión. La presión arterial, ¿no es cierto? Eso tiene que evaluar. A ver, un caso clínico. Un varón de 12 años fue operado a partir de los 2 años por cardiopatía congénita compleja con múltiples cirugías paliativas. Ustedes saben que una cirugía paliativa consiste en hacer una derivación sistémico-pulmonar, ¿no es cierto? Es como un shunt, un puente que se hace, porque si no, va a estar prácticamente con sangre y lentes oxigenadas y se va a morir. Entonces se hace una derivación de la circulación sistémica, que es sangre oxigenada, a la pulmonar, una fístula artificial por cirugía. Es una cirugía paliativa. Este niño que nació con cardiopatía ya está viviendo 12 años, pero ha recibido varias cirugías paliativas. Hace 3 días ha presentado, desde hace 3 días presenta ya hasta el momento que está llegando 4 episodios de noticia recurrente de 100 mililitros cada una. Al examen físico, buen aspecto, acropaquias. ¿Alguien sabe qué es acropaquia? Dedos en palillo de tambor. Dedos en palillo de tambor. Hipoventilación en el tórax izquierdo, soplo cardíaco 2/6, hemoglobina 16.5 y en la radiografía de tórax un velamiento inespecífico. A ver, jóvenes, ¿cuál sería el método de diagnóstico más preciso y el tratamiento de la lesión, en este caso de la motricis? La radiografía serían los antibióticos, microscopía flexible, radiografía, hemostimulación o espirometría. La primera opción, ¿puede ser o no? No, ¿por qué no está bien? Me parece clínica de infección.
¿Ya? El problema aquí es el sangrado, ¿no es cierto? No es tanto la dimensión del fiebre. Ok. La ve. Una broncoskopía. ¿Podría ser? ¿Todos en el cuadro? Ya, podría ser la D. La C, angiografía más embolización. La angiografía es un estudio donde se inyecta un contraste, ¿no es cierto? Se dibuja el árbol vascular, ¿no es cierto? Puedes identificar áreas anatómicas. La embolización igual, ¿no? Veas como una sonda. Y si ves que hay un vaso sangrante, puedes embolizar y detener el sangrado. ¿Podría ser? No, tengo la física no. ¿Espirometría? No, ¿por qué no? ¿Qué es la espirometría? Es un procedimiento, ¿no? Expiratorio para determinar capacidad pulmonar, que en este caso no tiene nada que hacer con el sangrado, ¿no es cierto? Ya, todos jalados. No es broncoescopía flexible. Dice, el más preciso y el tratamiento de elección. Cuando tú introduces un broncoscopio por la tráquea, ¿no? Te vas, digamos, al bronco derecho o izquierdo, y podrías asegurar más o menos cuál de los bronquios está sangrando. Tal vez incluso cuál de las ramas, pero nada más. Tú solo ves en el conducto del bronquio, de luz, un montón de sangre. A lo mucho que puede hacer es un lavado, echar un poco de adrenalina, tal vez tomar una muestra, una biopsia, y nada más. Muchas veces no es suficiente para tener un sangrado, sobre todo si es masivo. Así que no es el más preciso. Una arteriografía, sí, de las arterias bronquiales en este caso. ¿Cuáles son las arterias que irrigan el parénquima pulmonar? Son las arterias bronquiales, ¿no es cierto? Si tú haces una arteriografía con las arterias bronquiales, tú vas a ver en un estudio anatómico prácticamente en la fluoroscopía cuál es la arteria que está sangrando. Y en ese mismo instante haces una embolización y paras el sangrado. Normalmente las patologías pulmonares por ectasias, atelectasias, daño al parénquima pulmonar, neumonías necrotizantes, cavidades tuberculosas, pseudoneumonías tuberculosos, dañan el parénquima y también dañan, aparte de los alveolos, bronquiolos, dañan las arterias que irrigan esa zona del parénquima pulmonar. Y esa arteria, cuando sangra, no se puede detener. ¿Por qué? Porque tiene alta presión, ¿no? La presión sistémica de la aorta es alta presión, a diferencia de las venas y arterias del tronco de la pulmonar, que esas son de baja presión y circulación derecha. Esas solo van para lo que es la hematosis, pero no irrigan tanto lo que es el parénquima pulmonar. Entonces, la respuesta correcta es arteriografía más embolización de la arteria bronquial. En este caso, por la antecedente de la cardiopatía y las elevaciones sistémico-pulmonares, es posible que se haya formado una fístula o la derivación se haya vuelto tortuosa con el paso del tiempo o que haya ruptura, ¿no es cierto?, de las anastomosis y puede sangrar en nuestros pacientes. La embolización es un tratamiento eficaz en un 90% de los casos. Y la endoscopía no se puede identificar con precisión el origen del sangrado. Ok, entonces, ¿cómo se define la hemoptisis? La espectración de sangre en los puntos de alineamiento que se originan en la vía respiratoria inferior por debajo de la glotis. ¿Y qué es lo que tenemos que diferenciar de la hematemesis? ¿Y cómo? La hemoptisis es sangre rutilante, espumosa, con pH alcalino. La hematemesis, ¿no?, es sangre oscura, porque es digerida, porque es de origen del tubo digestivo, con un café marrón, con pH ácido, porque es el tubo digestivo, por así desgaste. La pseudohemoptisis, un origen extrarrespiratorio, por ejemplo, epistaxis o gingivoragia. Ahora van a hablar ustedes de lo que es epistaxis y hematemesis. Melena, perdón. Su origen generalmente es vascular, ¿no? Las arterias pulmonares
En la hematosis son de baja presión, raramente sangran, y las arterias bronquiales son de alta presión, salen directamente de la aorta y son responsables del 90% de los casos graves de sangrado. Si clasificamos por volumen, leve sería estrías, rasgos escasos, ¿no? Menos de 5 cc. Con calma, evaluar al paciente y hacer los estudios, porque no pone en riesgo su vida. Moderada, como el caso clínico que les he presentado, el niño cardiópata, de 5 a 200 mililitros. Y masiva, más de 200 mililitros. Ya nos hemos enterado que 80 mililitros por kilo es la volumen total de un paciente. Si es un niño de 10 kilos, prácticamente tiene 80 por 10 son 800 mililitros su volumen total. Y si pierde más de 200 mililitros, está perdiendo la cuarta parte de su volumen, ¿no? 25%. Con eso ya está chocado. Hemoptisis amenazante, aparte de volumen, hay que tomar en cuenta el riesgo, ¿no? Puede subir la miel, con coágulos, causar una insuficiencia respiratoria o un shock. ¿Qué causas originan estas hemoptisis? Como les dije, es sangrar las arterias bronquiales, porque el parénquima se daña, se necrosa y se extiende a la circulación que irriga ese tejido alveolar pulmonar. Infecciones, ¿no? Neumonías que pueden causar cavitaciones, necrosis, abscesos. No identificadas, 31% hasta 34%, cardiopatías congénitas, solamente 6%, neoplasias, 4%. Dentro de otras también está lo que es tuberculosis, fibrosis quística, alteraciones en la coagulación. Las infecciones respiratorias es la causa más importante en pediatría, las neumonías, hipnotizantes, con absceso, con daño parénquima. La tuberculosis, los abscesos pulmonares. La fibrosis quística es raro, pero se ve en pediatría, sobre todo en niños mayores, adolescentes, ¿no? En estos casos ya a medida que van avanzando los años con esta enfermedad que es congénita, a partir de los 5, 6, 7, 8 años, ya empieza un daño crónico del pulmón. Se modifica la arquitectura del bastón pulmonar y empieza a haber bronquiectasias, dilataciones oculares, cavitaciones, y esto puede cronificarse por bacterias, ¿no? Como casi siempre se hospitalizan, se conducen gérmenes intrahospitalarios, tipo Pseudomonas, y entonces estas cavitaciones contaminadas pueden sangrar, ¿no? Porque van en función de bacterias bronquiolares que leen esa área del parénquima y entonces puede sangrar. La fibrosis quística puede causar hemoptisis, sobre todo en adolescentes que ya la enfermedad está más avanzada y hay más cambios en la arquitectura del parénquima pulmonar. Las cardiopatías congénitas, que son también frecuentes en pediatría, sobre todo que los que reciben cirugías paliativas, ¿no? Con tubulaciones sistémico-pulmonares, las cuales pueden sangrar, como hemos visto en el caso clínico. El pseudoaneurisma de Rasmussen, con tuberculosis. Aquí en esta tomografía, en la flecha, ustedes pueden ver una imagen que se asemeja a un tronco, ramas y follaje de un árbol, ¿no es cierto? Toda esta zona de acá es típica de la tuberculosis y es daño parenquimal cavitatorio que afecta también las arterias bronquiales que irrigan esa área, se forma como un pseudoaneurisma y puede sangrar. Es el signo del árbol en brote en la tomografía pulmonar. Cuerpos extraños, sobre todo en niños más pequeños, ¿no? Que tienen una historia súbita, previamente sanos, y de repente están comiendo y se atragantan, se atoran y presentan tos. Ustedes lo evalúan, tienen dificultad respiratoria, hay sibilantes en un lado del pulmón, ¿no? El lado afectado, o puede haber disminución del murmullo porque está completamente bloqueado el bronquio, no pasa el murmullo vesicular y hay sangrado. El cuerpo extraño daña la mucosa, ¿no? Endobronquial y produce sangrado. Otras causas, traumatismo, ¿no es cierto? Pulmón húmedo, de choque, por accidentes, tumores, parenquimales, iatrogénicas, por ejemplo, la traqueostomía, fundamentalmente sangrado por dispositivos ajenos al sistema que con fricción mecánica crónica pueden dañar la mucosa y producir sangrado.
Ok, en el curso de emergencia, ¿no es cierto? Ya saben que es algo urgente, tomarlo en serio, hacer una buena evaluación de funciones vitales. ¿Y cuál sería el manejo? Como cualquier emergencia, el ABCD, ¿no? El ABC. Si les llega un niño con historia de convulsión, antes de iniciar el tratamiento específico con benzodiazepinas o de detener la convulsión, lo primero que se tiene que hacer es el ABC. Revisión de la vía aérea, ver si está respirando, si necesita oxígeno, asegurarnos la circulación, que esté hemodinámicamente estable y si necesita valorar lo que es una vida real. Otro caso, si les llega un niño con tos, fiebre de 3-4 días de evolución, le encuentran que está cianótico, con quejido, con retracciones, se escucha crépitos, está con fiebre, con trastorno sensorio, una neumonía grave, ¿no es cierto? ¿Cuál es el manejo de emergencia? ABC. Asegurar que la vía esté permeable, esté oxigenando bien, si necesita oxígeno suplementario, la circulación que esté hemodinámicamente estable y para valorar lo que es fluidoterapia. Y después recibir lo que es antibiótico. No es lo primero que se hace. Si es un niño que está con una infección intestinal, con una diarrea, con vómitos, fiebre, diarrea pulmonar, con cruzado, tiene chocado igual, trastorno del sensorio. ¿Qué es lo que se hace primero? El ABC. Primero se evalúa la vía aérea, se necesita oxígeno, cuál es el patrón respiratorio, la parte circulatoria hemodinámica, si está, obviamente está severamente deshidratado o compromiso hemodinámico, y fluidoterapia. Y después recién lo que es el tratamiento específico de la diarrea. Cualquiera que sea la emergencia, les llega una cetoacidosis diabética, una insuficiencia cardíaca congestiva, un niño politraumatizado, cualquier emergencia, lo que tienen que hacer es no moverse de la cama del paciente y evaluar sus funciones vitales y actuar con el ABC. El ABC, el primerito. Si es un sangrado masivo, una hemoptisis masiva, incluso es necesario a veces intubar. Y en la ventilación mecánica tiene parámetros altos con un PEP, presión al final de la respiración, de 6 a 9, que es un poco alto, para detener la presión del sangrado, de alguna manera. Oxígeno suplementario, inmunoterapia, en este caso se puede transfusionar. ¿Qué se pierde en la sangre? ¿Qué elementos se pierden en la sangre? Glóbulos rojos, plaquetas. ¿Qué más? No se escucha, ¿no? Plasma, factores de formación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Porque se pierde, ¿no es cierto? Si necesita glóbulos rojos, plaquetas globular, o plasma fresco congelado, o plaquetas. Eso que valor es que transcurre. Y la posición se recomienda en el punto lateral sobre el pulmón afectado. Entonces, en la historia clínica, tienen que hacer una buena historia clínica si se trata de una neumonía, un miocardiaco, tuberculosis, aspiración por los trámites, fibrosis quística, sobre todo por antecedentes, ¿no? Fibrosis quística, neuropatía y tuberculosis. El examen físico, observar, evaluar y clasificar el estado respiratorio, ¿no? Si hay irritaciones, quejido, si hay cianosis, la auscultación se escucha crepitantes, sibilantes o ausencia de neumonía vesicular, la alteración del sensorio, cuando estoy poseyendo que severamente se altera el estado neurológico. Pruebas básicas, hemograma, tipos de coagulación, bioquímica sanguínea, radiografía de tórax, como básico. Se puede pedir también una angiotomografía para evaluar el sangrado, más o menos un 70-80% nos indica el origen del sangrado. Se puede programar la realización con una angiotomografía pulmonar. La endoscopía, como ya sabemos, no localiza bien el origen, sino que la toma de muestras, puede ser lavado, expresión de coágulos, hemostasia parcial, local. También se puede usar antitusígenos, como codeína, antibióticos empíricos, ácido tranexámico, que es un coagulante, puede ser intravenoso o nebulizado. El tratamiento de lesión es la embolización de las arterias bronquiales. Su eficacia es inmediata en más del 90%. Esto lo hacen los radiólogos intervencionistas acompañados de los cirujanos de toras y cardiovascular. Es un procedimiento de alta sofisticación
que se hacen operaciones o cuidados intensivos, ¿no? El pediatra básicamente lo que hace es derivar, ¿no?, a los especialistas correspondientes para el manejo. Pero en emergencia, lo que todo médico general o pediatra general tiene que saber es el ABC. Eso es básico. La cirugía torácica solamente si es que fue una normalización, porque el riesgo pediátrico es elevado en estas emergencias, ¿no? En casos especiales como la fibrosis quística, siempre hay que hacer el control con antibióticos, ¿no? Se nebuliza antibióticos están por el aspecto, porque estos pacientes crónicamente están hospitalizados y tienen una flora alterada, una flora hospitalaria. Si es masiva, neumonitis, nebulización y selección. En las cardiopatías congénitas o malformaciones vasculares son frecuentes para las renovaciones sistémico-pulmonares y la inmunización igual en la primera línea de tratamiento. Otro ejemplo del caso clínico. En el examen teórico, básicamente lo que nos ha pedido el jefe de la cátedra es que se hagan preguntas tipo caso clínico, para que den un razonamiento, que no sea teoría, ¿no? No tanto cuál es el receptor de la fibrosis quística, de cuál es el ion que está disminuido, etcétera, etcétera, sino es más práctico, ¿ya? Entonces eso lo hace más o menos así, casos clínicos con opciones que no hemos visto en las primeras diapositivas. A ver, una mujer de 14 años con problemas respiratorios forzados 24% al primer minuto, con noticia invasiva de 350 ml, con compromiso hemodinámico. Tratamiento, ventilación mecánica RCP, soporte transfuncional, radioterapia, inotrópicos y embolización arterial. Otro, un niño con 12 años con tuberculosis, de varios meses de evolución, con muchísima moderada. En la tomografía se encuentra el pseudoaneurysma de la transmusia. El tratamiento, además de los antivinculosos, es la embolización, ¿no? Y aquí está el pseudoaneurysma, muy avanzado, el signo del árbol en brote, ¿no es cierto? Y bueno, este es un algoritmo donde pueden ver, por ejemplo, aquí, si es una hemoptisis que no amenaza la vida, leve, o moderada y hemodinámicamente estable, lo que hay que hacer es una evaluación clínica, examen físico, tomografía inicial, evaluar por otro tipo de sangrados, epistaxis, meningitis, melena, evaluar la severidad. Si es leve, menos de 5 milímetros, hacer una buena historia, examen físico, una placa de tórax. Y si no hay causa determinada, citar una consulta externa, alta de emergencia. Si es moderada, hay que chequear cuál es la posible causa de esta hemoptisis. Si tiene una tos exigente, tratar con antibióticos, descartar una neumonía bacteriana. Si hay historia de trauma o historia de tracostomía, ¿no? Trauma por tracostomía, fractura endotraqueal, evitar succionar de forma profunda y manejo de soporte. Si hay historia de cuerpo extraño, una laparoscopía. En estos casos sí, para estar en el cuerpo extraño. Si hay historia conocida, fibrosis quística, por ejemplo, optimizar el tratamiento de la enfermedad de base, que en este caso es la fibrosis quística. Si la causa es desconocida, hacer un trabajo para la hemoptisis en el cajón A y consultar con el neumólogo pediatra. En el cajón A, ¿qué le pedimos? Hemograma completo, electrolitos, un panel de coagulación, pruebas de Bilderberg, pruebas hepáticas, de rosalindarina para analizar hematuria, porque también hay síndrome renal pulmonar, ¿no? Algunas nefritis, casos sangrado pulmonar. Gases arteriales. Tomografía de todas y se puede pedir una tomografía pulmonar o una tomografía con contraste. La neuroscopía, que puede ser rígida o flexible, para lavado, para hemostasia y también para tomar muestras. Una vez que se identifica la causa, se observa si se resuelve o no se resuelve. Si se resuelve, se le maneja el soporte y se maneja ambulatoriamente posteriormente. Si el sangrado continúa, corregir. Diálisis de sangrado, ¿no? Con soporte transfusional. Quitar los lines o doctoras que puedan producir alteraciones de la coagulación. No se recomienda usar el BIPAP. El BIPAP es una mascarilla que te ofrece aire de presión positiva continua. En este caso no es recomendable porque podrías asfixiar al paciente. Si vuelve a sangrar y encima de la mascarilla a alta presión, tú la puedes complicar.
no se recomienda. La opción de tratamiento para la causa subyacente, si el sangrado continúa, considerar una broncoscopía terapéutica, ácido tranexámico, la hemospasión endovenosa o nebulización y la embolización de las arterias parroquiales. Si es un niño que se presenta con ortosis masiva, con inestabilidad hemodinámica, falla respiratoria inminente, lo que hay que hacer es resucitar. Dar tratamiento, soporte transfusional hemodinámico, cardiovascular, plasma, plaquetas, etc. Intubar, ventilación mecánica, y hay unos PMs elevados, de 6 a 9, y dar otros manejos de soporte, como el cajón B. No se recomienda la purificar, proveer fluidos endovenosos, sangre, paquete regular, lo que necesita, plasma fresco, evitar drogas antiesteroideas, anticoagulantes, antiplaquetarios que puedan promover más pérdida de sangre, suspender fisioterapia de toras, porque toda la percusión, los masajes pueden producir más sangrado, ¿no? En caso de fibrosis quística, por ejemplo, emplear antibióticos, si es que se piensa en neumonía o una fibrosis quística contaminada, posicionar al paciente en el lado que está sangrando, ¿no es cierto?, para evitar que la sangre se derrame en otro pulmón que está sano, para apoyarlo, y una prueba terapéutica como ácido tranexámico. Se realiza la intervención, se detiene el sangrado, que puede ser una broncoscopía o una embolización de las arterias parroquiales. Y se resuelve, manejo de la UCI, o hospitalización. Si no se resuelve, cirugía, ¿no es cierto? Hemocirugía, trasplante de pulmón. Como ven, esto ya es súper complicado, especializaciones muy avanzadas y hospitales con altos recursos en nuestro país. No sé si tal vez en Lima sea trasplante pulmonar, si es que estaba haciendo de forma suplementar, no es la rutina. Pero en otros países, sí, pues, se puede hacer uso de este algoritmo, ¿no? Sobre todo en hospitales muy avanzados. Se puede pensar lo que es un trasplante pulmonar, el uso de ECMO. Por ejemplo, nosotros aquí en el equipo no tenemos ECMO. Es el sistema de oxigenación convencional de nuestra propone, ¿no? Se conecta a una máquina, deja de funcionar el corazón y el pulmón para intervenir, los cirujanos intervienen, los que tienen que intervenir, mientras la máquina opera y oxigena la sangre. Complicaciones: asfixia, envergadura, insuficiencia respiratoria, choque, muerte. Como ven, es algo grave, que necesita un manejo multidisciplinario, con defensores pediatras, neumólogos pediatras, intensivistas pediatras, radiólogos intervencionistas, cirujanos cardiovasculares y de todos. Puntos clave para el médico general, que ustedes van a ser médicos generales: estabilizar primero la ABC, no se olvide, diferenciar hemoptisis de hematemesis, porque tomografía y broncoskopía son aliados. Sin embargo, la radiografía y embolización es el tratamiento inicial. Conclusiones: es rara pero grave, requiere alta sospecha clínica y el manejo exitoso depende del equipo multidisciplinario. ¿Preguntas? ¿No se ha entendido todo o no se ha entendido?